En la parte 2 les conté un poco de la historia de uno de los ancestros líder de liderazgo digital, Steve Jobs, para que comprendiéramos un poco de cómo había revolucionado la industria de la música, combinándola con la tecnología y así demostrar lo que era pensar digital, que es una característica importante del cerebro de esta especie, del Homo sapiens digitalensis. Entonces, ese periodo o ese periodo de 10 años, del 2000 al 2010, donde Steve Jobs revolucionó los productos para crear un estilo de vida digital, una cultura digital, es lo que llamamos un periodo de disrupción. Y es otra de las cosas que hace un buen líder digital, crea disrupción digital. Esa disrupción digital es un efecto que cambia las expectativas fundamentales y los comportamientos de la cultura de mercado, de cualquier industria o de cualquier proceso, y que es causado o expresado a través de las capacidades digitales. Entonces, esto es el complemento de este líder digital, es la capacidad que tiene de hacer disrupción. Y es precisamente lo que hizo este ancestro Steve Jobs. En esta tercera parte vamos a explorar en qué mundo vive este líder digital. Y aquí podemos observar en la parte derecha de su pantalla cómo ha cambiado el valor de las marcas a lo largo de la historia. Y observen que las primeras marcas, o las más valiosas, eran como por ejemplo Coca-Cola, que era una marca no tecnológica. Y aquí estamos hablando que a partir del 2000 ha empezado a cambiar la dinámica de lo que sucede en el mercado. Y observen cómo las marcas tecnológicas van creciendo y se van volviendo más valiosas a lo largo del tiempo. Ahí vemos cómo avanza, por ejemplo, IBM, Microsoft, Google, Apple en el 2012, que se vuelve una marca sumamente valiosa. De hecho, es de las marcas más valiosas del mundo actualmente. Y finalmente, quedamos con 4 marcas tecnológicas que son las más valiosas hasta por lo menos el 2018, 19, ahí Apple, Google, Amazon, Microsoft, ¿verdad? En la parte izquierda de su pantalla observamos cómo se está acelerando la tecnología. Observen la tecnología del teléfono, tardó 75 años en llegar a 50 millones de usuarios. La radio tardó 38 años, la televisión 13 años. Pero observemos ahí el juego de Angry Bird, 35 días en llegar a 50 millones de usuarios. 35 días apenas. Y hay cosas más rápidas todavía. Entonces, este líder digital, esta especie está viviendo en un mundo que le denominamos mundo VUCA, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso es lo que significa VUCA por sus siglas en inglés. Entonces, es un mundo donde todo está cambiando rápidamente, donde no tenemos certeza de nada, donde las cosas pueden ser muy ambiguas y hoy pueden estar y mañana no. Entonces, esto nos demuestra qué clase de líderes tenemos que ser o tenemos que crear para poder sobrevivir en este mundo. De hecho, estamos viviendo en una era que podríamos decir es la cuarta era, donde a partir de ese momento que estamos viviendo una revolución científica, digamos, del conocimiento, después de que pasamos de la revolución industrial, tenemos unas eras o 4 eras que hemos dividido esta revolución científica. A partir de ese momento de los años 1970, cuando Apple revoluciona los productos y los servicios, donde el producto es el rey, pasamos luego a la era del servicio, donde, por ejemplo, IBM se convierte de ser una empresa de hardware a ser una empresa de software y de servicios, y aquí el servicio es el rey, es decir, lo que le damos a ese usuario. Y pasamos luego a la era del marketing, donde las ventas son lo más importante. Y todo esto combinado nos lleva a una era, que podemos llamar la era de la user experience, o la UX, o la experiencia de usuario, donde el usuario es el centro, el cliente es el rey. Y esa es la era que estamos viviendo. Y que precisamente Apple trabajó en el desarrollo de estas 4 eras, volviendo al cliente el centro,
donde sus interfaces con el usuario eran sumamente importantes y también la calidad de su software, pero el uso que le daba el usuario para que sentirse cómodo era lo que realmente importaba o era el centro para la gente de Apple. Ahora bien, sucede que el 23 de enero del 2016, de manera formal, se declara en el foro de Davos, el foro económico de Davos, el inicio de la era digital. Y es esta franja roja que vemos ahí, que está uniendo la era del usuario o la experiencia de usuario con las otras eras. Pero observen que hasta el 2016 formalmente estamos declarando la entrada a esta era digital, cuando en realidad comenzó en 1970, pero que apenas nos estamos dando cuenta de que estamos entrando a una transformación digital, que es el proceso que nos lleva a esa era. Y eso lo vamos a vivir sumamente rápido. Ahora bien, esta franja roja que les mostré y que le vamos a denominar transformación digital, ¿qué no es eso? Eso no es implementar un CRM, tener página web o tener presencia en LinkedIn o en Facebook. No es crear una tienda online ni instalar un chatbot. Eso no es la transformación digital. Esas simplemente son facilitadores digitales. La transformación digital es un proceso complejo, realmente, que están viviendo todas las empresas con diferentes grados de madurez de una industria a otra, pero que es el proceso que nos va a llevar a la era digital, donde ya hay otras empresas gigantescas que hace mucho están transitando por esa era digital. Entonces, este líder digital, este Homo sapiens digitalensis, o este líder de esta era, está pasando por una especie de puente, un puente nublado, que no se sabe hacia dónde va, pero que tiene que dirigir la organización hacia él. Y este puente que le llamamos transformación digital, que es un proceso, no es más que la reorientación de toda la organización hacia un modelo de negocios eficaz de relación digital en cada uno de los puntos de contacto de la experiencia del cliente. Y observen que aquí estoy resaltando tres conceptos clave. Primero, toda la organización se ve involucrada. Muchos de los errores en la transformación digital es que solo le estoy haciendo la transformación hacia el cliente, hacia los puntos de venta, cuando en realidad tengo que transformar a mis empleados en digitales para poder tener una correcta relación con el cliente. Y eso muchas organizaciones no lo están haciendo, sino que lo dejan por inercia. El segundo concepto es modelo de negocio. Muchas de las empresas se están dedicando solamente a su modelo core, a lo que siempre han hecho, sin crear otros modelos de negocio, cuando en realidad hoy en día todas las organizaciones son organizaciones digitales o tecnológicas, no importa el producto o servicio que provean, pero se tienen que transformar y tienen que buscar otros modelos, otros productos, otros servicios que brindar. De hecho, las corporaciones insignes digitales como Google, como Facebook, como Amazon, ya ni siquiera se pueden definir como que proveen un solo servicio o producto, sino que son empresas tecnológicas netamente que tienen que ver con muchos sectores de la industria. Y el tercer concepto importante, experiencia del cliente. Todas las empresas que tienen éxito en la transformación digital ponen al cliente en el centro y se preocupan por la experiencia, no por el proceso, no por el producto, no por las ventas, por la experiencia que tiene ese cliente. Cosa que ya les conté en la parte 2, hacía Steve Jobs a través de los productos que creaba con Apple. Entonces, son el concepto básico de una transformación digital. A pesar de que sabemos todo esto, sabemos cuál es el concepto de transformación digital, cuáles son sus errores, cuáles son algunos pasos, todavía seguimos teniendo algunos problemas. Por ejemplo, 84% de los procesos de transformación digital están fallando. 66% de los proyectos no cumplen en presupuesto ni en plazos, no se cumplen esos plazos, y incluso está bajando el coeficiente digital, bajó en 15%. ¿A qué se debe todo esto? Los principales sospechosos son los líderes, definitivamente. No es ni siquiera la tecnología disruptiva que están haciendo hoy en día, sino son los líderes que tienen una actitud de dejar hacer o laissez-faire. No brindan el soporte suficiente a la transformación digital y por eso es que falla. Y aquí vemos el coeficiente digital.
Es un tipo de coeficiente que se mide desde hace poco, pero vemos cómo ha caído el coeficiente en 15% para el 2017, y eso no se debe a tecnologías más disruptivas o más complejas, sino más bien a que las compañías ya están teniendo mayor conocimiento sobre la complejidad que implica la transformación digital, que va más allá de las áreas de tecnología. Son más conscientes de esta dificultad y de cómo deben integrar estas tecnologías a sus productos y servicios con énfasis en los clientes. Entonces, todo depende siempre del líder, como vamos a observar. Aquí tenemos unos ejemplos, como Nike tuvo que reducir su unidad digital, especialmente la que se dedicaba a la banda, a la banda que mide todos los indicadores de salud, porque no fue una buena inversión. O Lego también, que eliminó su programa de construcción virtual, aunque Lego es una compañía que también ha resurgido y se ha transformado digitalmente de una manera exitosa, pero vemos cómo ha tenido sus tropiezos. ¿Qué podemos aprender de todos estos sueños digitales aplazados? Pues primero a romper paradigmas y a pensar diferente. 90% de las organizaciones con mayor madurez digital integran esta estrategia digital a toda la estrategia global de la empresa. No es un proyecto, no es una cosa aparte, es parte de toda la estrategia organizacional. De hecho, 80% de las empresas maduras digitalmente dicen que la cultura de su empresa fomenta todo lo digital, fomenta la agilidad, fomenta la toma de riesgos, fomenta la experimentación entre su propia gente para convertirse. Y por supuesto, el 87% de estas organizaciones invierten en innovación, tienen una cultura adecuada de innovación. Y eso es lo que los hace pensar diferente y acoplarse a esta transformación digital. Y de nuevo, la madurez digital de estas empresas es muy atribuida a los estilos de liderazgo adecuados, que fomentan una dinámica más ágil, más colaborativa, más eficiente, más de habilidades digitales. Pero todo se debe a los líderes, nuevamente. Por eso es tan importante el liderazgo digital. Por eso el Homo sapiens digitalensis es un nuevo descubrimiento dentro de todas las especies, que es pilar fundamental de la transformación digital y de la era digital. Aquí tenemos unos ejemplos de empresas que se han logrado transformar, que son empresas fuertes actualmente. Tenemos a una empresa ya con un recorrido muy alto como IBM, que actualmente es de los líderes de inteligencia artificial, y tenemos empresas más nuevas como Google, que son ejemplos de innovación abierta, de cómo cooperan, rompiendo ese paradigma de patentes y todo lo demás para poder colaborar y cooperar en esta era. Ahora bien, ¿por qué es diferente la transformación digital? Si ya lo hemos venido mencionando. Hay 3 puntos importantes. Es más rápida que los proyectos tradicionales, que los proyectos normales, digitales. Es más relevante que otro tipo de cambio. Esto no es una moda, es una tendencia que va a llevar a las empresas a esa era digital, pero es sumamente relevante y es más estratégica que otras formas de competencia. De hecho, la tecnología es un aliado o el brazo estratégico de toda organización, y el uso adecuado para montarla en esta era digital es fundamental. Entonces, el reto de esta transformación digital de los negocios, más allá de la tecnología, es un reto del talento, de transformar a las personas. Y los principales responsables son los líderes digitales. Entonces, las mejores compañías combinan esta actividad con un liderazgo fuerte para convertir la tecnología en transformación, para convertir los talentos. Entonces, el liderazgo fuerte, digital, es importantísimo para la transformación digital y para vivir en esta era, para que las organizaciones sobrevivan.